cada tema, hermanos, es importantísimo saber cómo desarrollar cada paso en la iglesia local. Hemos dicho, todo el perfil de este estudio es acerca de un estudio, cómo dirigirse la iglesia sin ancianos, qué cosa corregir, qué cosas hacer para poder realmente seguir adelante. Así que hermanos, vamos a continuar. Este tema se titula Desarrollando familias fuertes. Eh, Hemos dividido o he dividido este estudio en dos partes por la importancia que tiene, hermanos, ya que cada obispo, cada anciano, lo que está detrás de él es una familia. También en este estudio hablaré un poco de historia, ampliando nuestras mentes. En la segunda clase, parte 2, hablaremos cómo hacerlo. En esta parte uno miraremos contra qué nos enfrentamos. Así que vamos a iniciar meditando en algunas cosas. Por ejemplo, bajo ciertas verdades que ya sabemos, por ejemplo, que la iglesia se sostiene de pie en base a familias fuertes. Esto es obviamente lógico, lo vemos en cada congregación. Cuando hay familias fuertes, me refiero a familias de acuerdo más cercanas al orden divino de lo que es una familia. También la familia de un obispo es la prueba visible del modelo de Dios para todas las familias de la tierra. Aunque los requisitos, hermanos, no hacen énfasis como enfoque primario a la familia, sino al obispo. ¿Por qué? Porque la familia es un reflejo del obispo, pastor o anciano. Así que la familia, por deducción, es una prueba o un ejemplo visible del modelo de Dios para todas las familias. Recordemos brevemente que eh, cada anciano tiene los requisitos que son para ser un buen cristiano: irreprensible, sobrio, prudente, etcétera, excepto la única diferencia de los requisitos entre ancianos y miembros de la iglesia es que el anciano debe estar casado, el cristiano no, para ser cristiano. El anciano debe tener esposa y tercero, debe tener hijos. Para ser un cristiano no necesita esos tres requerimientos. El resto simplemente son requisitos, hermanos, iguales. Un anciano no puede llegar a ser anciano si no demuestra que puede cuidar de su familia. Primera Timoteo 3:5, ya que hablaremos de un desarrollo de familias fuertes. Bueno, el anciano, hermanos, o el varón tiene una gran función, una gran parte en desarrollo de su propia familia, ya que otra vez, él es el reflejo, o la familia es el reflejo de su influencia, de su sabiduría, de su liderazgo. Una cosa, hermanos, que les dije que habría de compartir con ustedes acerca de mi poca experiencia que he tenido en el área de predicar en México y Estados Unidos, y cómo es que la iglesia a la cual sirvo ahora o servimos ahora tiene ancianos desde hace algunos años atrás. Como referencia a esto, la evangelización en México, hermanos, podemos nosotros ver que ha habido por lo menos 3 generaciones, si no me equivoco, y en esas generaciones no trascienden, no logran avanzar. Ahorita le explico acerca de lo que estoy explicando aquí. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando servidor ve el otro lado del país, en este país, el otro lado de la frontera, y yo logro mirar y conocer que en este país conozco hermanos, escuche bien esto, que son ancianos, que son diáconos, que son evangelistas, especialmente ancianos, que sus padres fueron ancianos y que inclusive sus abuelos fueron ancianos. Lo mismo un evangelista, un diácono. Sin embargo, en México no lo logré ver y no lo he visto. A eso me refiero en cuanto a las generaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué esa diferencia? Me pregunté yo hace muchos años atrás. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué entre hermanos del país de Estados Unidos logra trascender generación tras generación con buenos hermanos?
y con buenos oficios en el ministerio del obispado o de la predicación o del diaconado. ¿Por qué? ¿Por qué? Como les decía al principio, que en este estudio, hermanos, vamos a mirar en dos partes en la clase. La primera miraremos cuáles son los retos ante los que nos enfrentamos, porque es importante reconocer eso. Son las cosas que yo tuve que admitir, aceptar e inclusive intentar una y cada día cambiar. En la segunda parte miraremos que pese a los obstáculos que se ponen frente a nosotros o ante la iglesia local de establecer ancianos, etcétera, es posible, hermanos, aún con los obstáculos, lograrlo. Vamos a mirarlo en la clase parte 2, si lo permite, próximo viernes. Así que, hermanos, vamos a ver un panorama real de a lo que nos enfrentamos nosotros, enfrenta cada familia, se enfrenta cada evangelista en México y desde luego no solamente en México, en cada país hispano. Muy bien, qué cosas reales se requieren tener en la mente? Vamos a mirar, ¿qué cosas reales se requieren tener en la mente? Primero, hermanos, vamos a usar un principio bíblico que aparece en Lucas 14, verso 28. Jesús enseñó que ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué principio Jesús está usando aquí? Que, hermano, necesitamos ser sabios, tener una visión amplia y clara antes de enfrentar un proyecto, enfrentar algo. Y esto es lo que nos enseña este versículo. Y creo que es importante aplicarlo cada iglesia, cada evangelista en cada iglesia local. Si quiere perfilarse o tomar la iglesia el reto de llegar a organizarse, luchar, que todos deberíamos luchar hacia allá. Bueno, primero vamos a ver un panorama amplio de los acontecimientos pasado y hasta el presente. Les explico por qué. Esto, hermano, nos ayudó a nosotros grandemente, créanlo, especialmente a su servidor. Cuando les expliqué que en el 2008 que llegué a una iglesia americana con 6 ancianos y 12 diáconos, lo primero, vinieron muchas preguntas a mi mente, muchas dudas que no tenían, muchas preguntas que no tenían respuestas, muchas cosas que no estaban en orden. Y una de las cosas que yo no sabía, hermanos, era lo siguiente: la historia de la iglesia en el pasado, acontecimientos que ahora puedo entender por qué cuando yo prediqué en México no logré, con la ayuda de Dios, hacer lo que ahora estamos logrando. Y sigue siendo un reto, cada día luchamos, cada día enfrentamos retos y no ha sido fácil. Pero, hermano, la pregunta es ¿por qué no logré eso allá? Y eso se debe mucho a que no tenía un panorama claro. Les explico. Pablo, más bien Lucas, cuando escribe el libro Los Hechos y nos narra la historia, ¿quién no ha leído la historia de la muerte de Esteban? Yo les sugiero que leamos en forma completa todo el capítulo 7, cómo es que Esteban narra, hermano, de una forma tan estratégica, tan ordenada la historia, empezando desde Abraham, desde luego pasa a través de los padres, Isaac, Jacob, Moisés, David, hasta los profetas, y luego se sitúa exactamente en el tiempo de los judíos que lo habrían de apedrear. Tomo 3 extracciones del capítulo 7 para que veamos eso. Sugiero que lo leamos en casa. Pero, por ejemplo, él empieza diciendo en el 7:1, le dice que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Él dijo, varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y sigue la historia, Esteban narrándolo de una forma tan vívida y tan hermosa.
A la altura del verso 35 introduce a Moisés diciendo que a este Moisés, quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y sigue narrando Esteban. Hermanos, sigue a través de los profetas inclusive que murieron bajo las manos de los israelitas rebeldes. Y llega un momento cuando finalmente Esteban narra en el verso 51 de Hechos 7 y les dice claramente, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Hermanos, y sigue él narrando hasta que él finalmente expiró, diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos, recibe mi espíritu. Y podemos nosotros mirar cómo Esteban tenía una idea clara de la historia desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de él. Esto, hermanos, es importante. Claro que es importante. Ustedes lo mirarán por qué es que estoy refiriéndome a esto. Ahora, ¿saben qué ha pasado desde el día Pentecostés hasta nuestros días en la historia de la iglesia a la cual pertenecemos nosotros? ¿Podría contarlo como Esteban? Obviamente que no. Y aún inclusive ni su servidor podría hacerlo. ¿Cuál es la razón? Esteban, hermanos, contaba con el Pentateuco, los 5 libros, los libros de historia. Así que él podía y pudo leer y pudo grabar esa historia que todos ellos conocían. También es necesario comprender que no podríamos hacerlo, pero sin embargo hay en la historia desde Jerusalén hasta hoy, vamos a llamarlo hasta Escobedo, Nuevo León, hasta Chiapas, hasta el área de Dallas, Estados Unidos, etcétera. Hermanos, hasta el día de hoy, sí hay una historia. ¿Cómo nos ayuda a nosotros a conocer esa historia en gran manera? Usted mirará en realidad por qué me refiero a esto. Ok, es importante y quiero, hermanos, sintetizar porque realmente es grande la historia y la historia se puede conocer por escritos, inclusive no inspirados, pero que son escritos y podemos tener la idea de muchas cosas en la historia. Ok, primero, sabemos que el Evangelio salió de Jerusalén en el primer siglo, como 630 años, no sabemos con exactitud. Isaías profetizó en Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vamos a remontarnos hasta aquel día. También la palabra de Dios dice en Hechos 1, 4 y 8, que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, esperasen la promesa, pero recibiréis, verso 8, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿No te viene eso? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa pequeña parte final del versículo 8, hermanos, ¿qué encierra toda esa historia? Por ejemplo, esa historia, ese fragmento nos narra la historia de la conjugación de los 66 libros. Encierra una apostasía ya predicha por Pablo en la carta a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Esa pequeña hasta lo último la tierra encierra qué cosa, cómo llegó el evangelio a cada país. Bueno, partiendo de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ustedes saben que en los viajes de Pablo podemos ver la evangelización, inclusive sus viajes a todo Asia Menor, ok, allá en Atenas, etcétera. Pero ¿qué del resto? Piensen eso, hermanos. ¿Qué tiene que ver con esto, con establecer ancianos, con formar familias fuertes? Lo mirará que tiene mucho que ver. Ahora, hermanos, siguiendo un poquito la historia, ese recorrido muy rápido, sabía que el Evangelio llegó a Estados Unidos, en Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado acerca de esto, pero por ejemplo, principios del siglo XVIII, 1800, ¿ha escuchado acerca de un señor llamado Thomas Alexander Campbell? 1809.
en el estado del norte de Kentucky de este país. El señor, por ejemplo, Barton W. Song, 1842. ¿Y qué pasa con ellos? Y otros muchos que pudiera comentar, pero estaría muy bueno, hermanos, que si alguien tiene dudas sobre esta parte de la historia, fuera a nuestra página web y mirar, hay una serie que establecimos la iglesia aquí en esta localidad con el tema de apostasía, y ahí hablo con detalles acerca del orden cronológico aproximado, más aproximado de lo que es esta historia, ¿verdad? De apostasía y también de movimiento de restauración, etcétera, para que tengamos una idea. A principios del siglo XIX, la Iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo eran iglesia fuerte, los dos grupos más fuertes en este país, aunque la Iglesia de Cristo no es grupo, pues, la Iglesia del Señor. Y así, de esa manera, hermanos, hay como decía, omitido, por ejemplo, el tiempo de apostasía. También hay quienes dicen que la iglesia del Señor desapareció, aunque no creemos eso. Hay evidencia en algunos países como Inglaterra y otros lugares o países donde hay evidencia de cristianos originales, auténticos de la iglesia de Cristo, especialmente arqueología y pruebas arqueológicas, etcétera. Pero hermanos, bien, ¿qué tiene que ver con esto? Yo quisiera que nos enfoquemos para que usted vea cuándo las iglesias de Cristo, que ahora podemos apreciar dispersas en todo el país de Estados Unidos, con ancianos inmensas, fuertes en todos los aspectos, cómo y cuándo se establecieron. No antes que de México u otros países, sino primero. Y eso es lo que me gustaría que usted pueda apreciar, lo que yo aprecio allí. Así que hasta el tiempo actual, en todo el país entero, es como se decía, hermanos, están en las iglesias del Señor de esa manera. ¿Cuántos años? Sería una excelente pregunta. ¿Cuántos siglos o años tiene la iglesia del Señor en Estados Unidos desde que salió de Jerusalén y cuando estableció una forma muy fuerte? Bueno, 250, alguien tal vez piensa que más o menos, no que pretendo establecer una cantidad, pero hermanos, aproximadamente. Si alguien difiere de este punto, no es el punto del tema. El punto es que veamos el tiempo de evangelización de cada país y usted entenderá a continuación por qué es importante esto. Bien, vamos a meditar un poco acerca de la evangelización en México y también todo a través de escritos, los más antiguos, porque en realidad muchos hermanos amados no escribieron historia, lamentablemente, pero podemos nosotros, hermanos, leer un poco acerca del año 1898, casi finales del siglo XVIII. El señor Wilmette de este país, de Estados Unidos, hay evidencia y escrita que él visitó por primera vez al menos el puerto de Tampico y otros lugares donde él empezó a evangelizar. Sin embargo, estas primeras reuniones quedaron sin fruto. Me refiero a que no hubo una iglesia establecida, pues el señor Wilmette murió a causa de la fiebre amarilla. Usted sabe la historia en México, busque en el buscador tiempo de la fiebre amarilla y usted va a saber lo que me refiero. Estalló la revolución en 1910 y es aquí cuando una familia donde un hermano llamado Pedro Rivas emigra a Estados Unidos. Él después, hermanos, de algunas preparaciones académicas en este país de Texas, vuelve a México y también empieza a predicar en el área de Torreón. El hermano Bill y el hermano Wayne, como referente parte de historia y que trabajaron con él y conocieron perfectamente bien. Lamentablemente, la historia después de ello tomó un giro porque nuestro hermano y descendientes de él establecieron una escuela y saben acerca del institucionalismo. Bien, pero ¿qué sucede? Algo claro y visible que para el año 1939, está hablando de los principios del siglo XIX, los hermanos, también hay evidencia que los hermanos, el hermano J.W. Treat, sabe que usted puede buscar en un himnario negro y va a encontrar que el hermano Treat es el que
publicó la primera edición de los himnarios negros, como referencia para aquellos que tienen un himnario negro, cánticos espirituales. El hermano también, John F. Wall, él también visitó y apoyó la evangelización en Torreón. Ahora, si hay otra estadística y otras fechas, hermanos, y en otros lugares en México, excelente. Pero yo quiero que vean esto. Finales del siglo XVIII, primero del siglo XIX. Ahora, cuenten ustedes aproximadamente, traten de mirar hacia lo que es el siglo XXI. Estamos en el 20, ya iniciamos el 2026. Trate de figurar como cuántos años realmente tiene que se predicó la verdad del evangelio en nuestro país. 87, 90, 100, ¿cuántos? Lo que sí estoy seguro es, hermanos, que no más de 150, no más de 200. Mientras que la iglesia en Estados Unidos, 200, 230, 250 es posible, no podemos saber con exactitud, pero sabemos que hay una grande diferencia en la evangelización, hermanos, de que llegó el evangelio de la iglesia y del Señor a este país comparado con México. Esto, hermanos, ¿por qué lo digo? Usted va a saber, como decía, por qué es importante entender esto. ¿Por qué es importante? Muy bien. La iglesia en Estados Unidos a nivel local, hermanos, a nivel local. Gracias a Dios he podido, Dios me ha concedido visitar iglesias, lo que es en el estado de Alabama, Luisiana, Mississippi, también Arkansas, etcétera. Y puedo yo mirar claramente, hermano, visiblemente, que iglesias a nivel local en este país tiene membresía de hasta 900 o más, y estoy bien seguro que sí. Ancianos y diáconos en la mayoría de iglesias locales sostienen a su evangelista o evangelistas, como expliqué anteriormente. ¿Puede una iglesia, alguien me preguntó, ¿puede una iglesia tener más de un evangelista? La respuesta es sí, si tienen salario y es un hermano que se preparó para ocupar el lugar. Hay iglesias, conozco algunas iglesias que tienen hasta 3 evangelistas, pero ¿cuál es su característica? Les sostienen al 100%, porque son iglesias fuertes. Y los ancianos necesitan una variedad de predicadores con diferentes estilos para que enseñen y edifiquen a la grey numerosa. Bien, la mayoría de iglesias locales en este país, hermanos, también soporta la evangelización en otros países, es decir, envían predicadores a otros países, sostienen a otros predicadores en otros países. Lamentablemente, nuestro país sigue dependiendo de este país en cuanto a soporte, salario. Las iglesias locales, su mayoría cantan en voces, alabanzas, tienen directores de himnos, tienen órdenes muy organizados, van rolando sus oficios de generación en generación. Como decía, conozco algunos hermanos que son ahora ancianos, pero sus padres, decir nombres claramente, el hermano que apenas nos predicó una serie tiempo pasado, el hermano Jeff Archer, gracias a Dios y con mucha estimación lo digo, mi hermano, su padre sirvió en el año 2008 y antes y después, cuando el servidor llegó aquí a Estados Unidos como anciano y evangelista, su padre, hermano Bob Archer. Y hermanos, esa es la historia, esa es lo que podemos apreciar. Podemos así que mantener un panorama amplio de los acontecimientos pasado y presente. Es importante porque esto, hermanos, a menos a su servidor, con todo respeto lo digo. Yo sé que algunos hermanos dicen, hermano, esto no me ayuda. Bien, gracias. Pero estoy hablando de cosas que me ayudaron grandemente a abrir mi mente y comprender mejor las cosas para hacer mejor trabajo. Ampliar mi panorama del pasado. Yo quiero saber, porque soy de México y quiero saber cómo llegó el Evangelio a México, desde cuándo, después de Jerusalén, hacia dónde fue, después cómo es que sucedió, cuánto hay de distancia con el país vecino, etcétera. Nos ayuda grandemente. En segundo lugar, hermano, los primeros predicadores en México tengo yo, y otra vez no lo digo de ninguna manera, hermanos, que no se malentienda, lo digo con toda humildad, pero yo tengo ya cerca de 4 décadas predicando el evangelio. En 4 décadas puedo yo decir claramente
claramente, aún su servidor y algunos otros pueden apoyar lo que diré. Hermano, no recibimos una preparación como base, no solamente para preparar familias, sino para hacer nuestro trabajo de una manera efectiva como predicador en la iglesia local. Y no se oiga como queja, es como referencia para todos aquellos que nos escuchan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Haciendo un análisis de esto, pensemos con cordura en lo que voy a preguntar ahora. ¿Cuál fue la preparación de los primeros evangelistas? Yo sé que hermanos hicieron trabajo y intentaron y procuraron hacer trabajo, pero en realidad de preparación, pero en realidad, hermanos, la evidencia que ahora está, como decía, ¿cuántos años lleva de evangelización la iglesia en México? ¿Cómo es la condición general de las iglesias en México? Usted puede comprender esto. Por eso la pregunta, ¿cuál fue la preparación de los primeros evangelistas? ¿Cómo es la familia de los primeros predicadores en México? Y lo digo esto, al menos en las 4 casi décadas que yo tengo. Puedo decir, hermanos, que muchos hijos e hijas de predicadores hasta la fecha no son cristianos. ¿Por qué? Ellos se enfocaron mucho en la evangelización al principio y se desenfocaron en la familia. Estoy simplemente traduciendo, transmitiendo frases de hermanos que ya durmieron en el Señor, como el hermano Emiliano Treviño, con mucho afecto lo recuerdo, hermano Frank, de allá, hermano Francisco Rivera de Delicias, hermano Alex sabe de lo que estoy hablando, y otros hermanos. En realidad, ellos pudieran oírse su voz, no lo escribieron, pero a su servidor de joven dijeron, hermano Barrera, nosotros no nos enfocamos en la familia. Había mucho trabajo y nos levantamos porque no había más. Tuvimos que predicar, desatendimos la familia y a veces tenemos que pagar las consecuencias. Esto es la realidad. Hermano, ¿fue o es un modelo, la familia de ellos, fue o es un modelo para calificar a un anciano? Esa es la pregunta. ¿Fue o es un modelo tales familias para calificar a un anciano? La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Por qué no hay mucho impacto de estas familias en la iglesia del presente? Estoy hablando de generaciones. Recuerda, le dije acerca del hermano Jeff, hermano Bob. Puedo recordar también a otros hermanos también. ¿Sabe usted del hermano padre, el hermano amado Garner? Son generaciones de hermanos que están ahí luchando, trascender de generación en generación con hermanos fieles. Al menos cuando el servidor predicó allá, a veces una familia se levanta, no logra educar a sus hijos, se mueren o se van y hay que predicar a otras familias, vienen otros, pero que no gira esa, no sé si me explico, esas generaciones continuas, que este es el padre, este es el hijo del padre, del abuelo, etcétera. Eso es. Sin culpar a nadie, hermano. Yo no quiero en ninguna manera, no quiero que se malinterprete esto, pero sin culpar a nadie. ¿Dónde está ese origen? Son cosas que su servidor se preguntó y se uh, meditó mucho en esto al mirar la historia, al mirar, evaluar mi trabajo deficiente que hice en México y lo reconozco. Lo reconozco. Para poder avanzar necesitas reconocer en qué te equivocas, de otra manera no avanzas. Entonces, ¿dónde está el origen? Esa es la pregunta. Pero hay algo más para meditar, hermanos. Hemos visto que hay un panorama amplio de acontecimientos en el pasado, en la historia. También vemos en realidad nuestros amados hermanos a quien les agradecemos porque por ello nosotros oímos el Evangelio, muchos de nosotros, pero en realidad sí nos impacta porque cuando usted, si hay algún hermano que me ve, que me escucha y sabe de lo que estoy hablando, de venir a este país, hermano, la situación de Estados Unidos y México no es la misma situación la misma situación o condición en las iglesias. Esa es la realidad. Y muchos predicadores saben de lo que estoy hablando. Entonces a eso me refiero, ser humildes y reconocer que hay de quienes podemos aprender. Ahora, hay algo más, porque hermanos, si vamos nosotros
a dedicarnos a cuidar nuestras familias, a estudiar el evangelista con la familia, los hermanos maduros de la iglesia local, con las familias diferentes y esposos, esposas, madres, padres e hijos, ya que es la base, hermanos, para que un anciano llegue a dirigir una iglesia o varios ancianos dirigen una iglesia local. Entonces necesitamos saber ante qué nos enfrentamos. Déjeme explicarle, en tercer lugar, una cosa que también afecta grandemente, y eso lo entendí y lo aprendí, hermanos, antes de emprender el recorrido. Y a través, conforme sigamos avanzando los años, veo gran peligro, algo que se opone y no quiere realmente que lleguemos a la organización de la iglesia gracias a una influencia que está en el mundo, en la sociedad hoy en día. Y eso me refiero al buen concepto de la familia, se está perdiendo por la influencia de la modernización. En gran manera, ese es un gran peligro y algo que cada familia, cada predicador va a tener que enfrentarse cuando quiera trabajar con familias para establecer ancianos en una iglesia local. ¿Qué movimientos están en contra? Déjenme enumerar algunos, y no creo que voy a poder hablar de todos en esta clase, pero enumeraré unos dos, tal vez tres de ellos. Bien, ¿qué cosas, qué movimientos? Primero, ¿ha oído usted acerca del movimiento feminista o femenil? Bueno, ese es uno de ellos. Segundo lugar, el concepto moderno de lo que es el matrimonio. Se ha desvirtuado en gran manera el concepto de lo que es el verdadero matrimonio en las familias modernas. También ha oído del movimiento gay. Hermanos, si esto no es no es de España, no es de Europa, no es de Estados Unidos, no es de inclusive ni de México, es de todo el país, corrección, de todo el mundo, de todo el mundo. El concepto de no creer en tener hijos, ¿sabe que es un movimiento también modernista? No creen los nuevos matrimonios, familias en tener hijos. ¿De dónde viene? Yo quiero que analicemos y pensemos muy bien en esto, meditemos en unos minutos más. El concepto de la sujeción como síntoma de debilidad, en verdad. Esto, hermanos, con esto se van a encontrar, nos hemos enfrentado nosotros y toda iglesia, predicador va a tener que enfrentar eso cuando quiera trabajar con familias, en cuanto a preparar familias fuertes. Así que, hermanos, otra cosa, déjenme le explico un poco para meditar acerca del movimiento femenil. Tomaré como referencia, yo sé que a algunos no les gustan decir la edad, pero yo tomaré una referencia para que usted ya sepa más o menos mi edad, y no es el punto, sino que vea que en realidad, hermanos, en comparado con algunos hermanos que tienen menos de 60, obviamente, o que tienen más de 60, muchos saben más historia que su servidor. Pero su servidor, hermanos, ha visto muchas cosas, cambios, que muchos jóvenes en la iglesia hoy en día que tienen 30 años no lo han visto. Y quiero apoyarme en eso para que usted vea contra qué nos enfrentamos. Ok, muy bien. Así que, bueno, yo soy del 67, 1967. Como dije a una secretaria en una oficina, soy modelo clásico como los carros. Y se sonrió. Muy bien. El movimiento femenil, déjeme le hablo, ¿cómo se antepone ante preparar buenas familias según el modelo de Dios? Primero, déjeme darle un poquito de su origen. En realidad no es seguro qué mujer inició el movimiento feminista femenil. Realmente, hermanos, es un poquito difícil. Hay tanta información escrita y en redes sociales. Algunos creen que fue Midi Pyrénées, que nació en 1748 en Francia. Otros creen que es Mary Wollstonecraft de Francia, que nació en 1759. En realidad no sabemos con exactitud, pero una cosa es cierta, ellas dos mujeres en 1748 y luego sucesivamente la señora Mary en 1759 surgió en Francia con
con un movimiento, ¿verdad? De una protesta uniendo movimiento de mujeres para protestar a, a favor de los derechos de la mujer. ¿Cuál es la misión de este movimiento? Si usted investiga más va a encontrar mucha información. Algunas de las cosas que este movimiento femenil o feminista es buscar la igualdad de género. Hay mucho, esa es la última parte, pero en realidad, hermanos, inició de una manera sutil, que en cierta manera yo estaba y estoy de acuerdo, porque la mujer había sido de, ¿cómo se le llama la palabra? Devaluada, puesta muy lejos o muy bajo. Y esto no debería ser así. Así que antes sabía usted que la mujer investiga acerca de eso. La mujer no votaba en la cuestión política. Las mujeres no ocupaban un puesto en la sociedad de trabajo político, social, etcétera, religioso, sabía eso. Pero bueno, al principio, como decía, hermanos, la misión era noble, era correcta, estaba bien, pero se fue de las manos. Su desarrollo fue no solamente, hermanos, en Europa, Francia, etcétera, Estados Unidos, México, es a nivel mundial. Eh, y esto, desde luego, ha logrado impactar en hogares este movimiento, esta filosofía. Usted va a notar aunque es muy sutil, pero va a notar claramente que realmente ha cambiado las mentalidades de los nuevos matrimonios, nuevos esposos, esposas, padres, madres. Por ejemplo, la función de la mujer ha cambiado en el hogar gracias a esta filosofía. Decía, por ejemplo, hermanos, el extremo a donde se ha ido es que Dios espera que las mujeres sean cuidadosas de su casa, según Tito 2, capítulo 2, verso 3, 4 y 5, que hemos leído muchas veces. Dice el verso 4 que enseñan a las mujeres jóvenes. Estos versículos hablan de una transición de mujeres que han alcanzado gran experiencia en el ámbito del hogar, en cuidar y amar a sus maridos, a sus esposos, a sus hijos, etcétera. Y luego también, verso 5, ser cuidadosos de su casa. El área, el rango de acción que las primeras mujeres tenían cristianas era el hogar. Era el hogar. Dios las diseñó para eso, Dios las creó para eso, hermanos. Y gracias a esta filosofía ha cambiado grandemente, se han abandonado las funciones del hogar. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, la crianza de los hijos ya no es una prioridad, esa es una realidad en nuestra sociedad. Por eso hay tanta guarderías, etcétera, etcétera, para que cuiden a los hijos. Recordemos que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 1 de su segunda carta, verso 5, acerca de la fe que estuvo en la abuela y luego en su madre Eunice, y luego que en Pablo, mejor dicho, en Timoteo también, claramente. Recordemos cómo, por ejemplo, la misma madre de Moisés cuidó a Moisés. Moisés fue entrenado en la sabiduría de los egipcios, pero antes también en el conocimiento de la voluntad de Dios. Recordemos a Samuel también, otro ejemplo, y así varios ejemplos, hermanos, de mujeres que trascendieron en influir en hijos e hijos que Dios usó en el plan divino desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y que hasta hoy en día, hermanos, podemos meditar qué hombres impactan en el mundo, en la sociedad, en cuanto a llevar el evangelio, en cuanto al aspecto espiritual. Bueno, detrás de un buen hombre, buen hijo, hay una buena madre. Pero la verdad que esta influencia feminista ha hecho que pierda la perspectiva correcta de lo que es la función de la mujer. Eso es algo innegable. Ahora el enfoque es la educación secular o económica. Esa es una de las cosas que encontramos en este movimiento, hermanos, progresivo. Por ejemplo, en cuanto al concepto moderno sobre tener hijos, por ejemplo, hermanos, antes usted preguntaba a alguna familia y no es muy lejos, no es muy lejos. Estoy hablando, hermanos, de algunas décadas atrás. Madre les preguntaba, usted decía, ¿cuántos hijos quiere tener? Decían, bueno, lo que Dios mande. Años más tarde, alguien dijo, bueno, solamente 2 o 1 para darles mejor. No sé, hermano, si usted es de la edad mía o más, pero usted va a corroborar, dígale a sus hijos, a los jóvenes,
Si alguna vez hoy en día, en tiempo moderno, han oído en la televisión o en redes sociales esta frase, la familia pequeña vive mejor. Y si no, busque cuándo y dónde se originó. Pocos, hablando de los hijos, pocos para darles mucho, ¿ok? ¿De dónde venían esos? Déjenlo explico rápidamente. Cuando yo era niño, hermanos, y cuando la televisión empezó, primero blanco y negro, después a color, las televisiones tenían anuncios grandes de muchos colores y de muchas formas, pocos para darles mejor, la familia pequeña bien mejor, pocos para darles mucho. Hermanos, era bombardeado por eso. ¿Y sabe qué era? El progreso feminista. Era mucho acerca de eso. ¿Por qué ahora ya no existe eso? Porque eso ya pasó de moda. Ya logró su cometido de adormecer ciertas mentes, hermanos, de hijos y nietos de los que vivimos en esos años, en esas décadas. Y a ti sí que ahora usted va a preguntar a alguno de ellos, ¿quieren tener hijos? Sí, no, uno o dos. En ocasiones, inclusive, le va a sorprender. Alguien va a decir, ninguno. No van a tener hijos, no. Alguien dirá, yo no creo en la familia. Es más, eso no es para mí. Es mejor un perrito, un gato que un hijo. ¿Hablan realmente de sí mismos? Hermanos, estos hijos no saben realmente de dónde están sacando esa información. ¿Sabe de dónde? De una influencia social. De la Biblia no. A continuación miraremos cómo la palabra de Dios confronta las ideas sociales y modernistas hoy en día, que eso es muy diferente la palabra de Dios lo que dice. Okay. Ahora, ¿qué Dios dice o qué dice Dios a todo esto? ¿Qué piensa Dios ante todo esto? Déjeme confrontar las ideas con la palabra de Dios. Ayúdenme con esto, pensando, para que ustedes puedan, hermanos, juzgar con justo juicio. Primero, antes se oía demasiado también esto acompañado, y esto también viene de ese movimiento. Hay mucha sobrepoblación. Había antes una gran preocupación sobre la población. Ahora hay son otras preocupaciones, mercadotecnia, política, etcétera, etcétera. Avance científico, el descubrimiento científico, redes sociales, etcétera. Ya alguien dejó a un lado la sobrepoblación, pero había mucho sobre esto que adormeció y formó mentalidades modernas. Ok, ¿qué dice Dios? Aquí hay mucha sobrepoblación y esa es una razón para no tener hijos. Les explico, hermanos. Miren, salió esta publicación en el 2021 acerca de información de China y Japón. Y se lee así, se las leo. Dice, actualmente en China se puede tener hasta 3 hijos por pareja. Ok, escuche bien esto lo que digo, 2021. Una política implementada en el 2021, ¿para qué? Para contrarrestar la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población. ¿Qué es lo que está leyendo? Que, hermanos, que no estaba permitido tener hijos porque había sobrepoblación. ¿Y sabe qué empezó a haber? Casas solas, los ancianitos se morían y el país empezó a hacer un cambio a causa de esto, de tal manera ellos querían revertir, ahí se revirtiendo la antigua política de un hijo por familia. Eso es lo que era permitido, un hijo, ahora son 3. Ahora, ¿realmente usted cree que hay sobrepoblación? Pregunte a la tecnología y si es que acaso nos dan un dato certero, hermanos, ¿cuánta población hay en cuánto territorio vive hoy en día la gente, la humanidad, la sociedad? ¿Y cuánto territorio hay aún sin habitarse? Por favor, piensen eso con cordura. Es increíble. Servidor en este mismo país, hermanos. Y es que he viajado ya a otros países, vuelo y veo tanto territorio sin habitarse. Pero eso es lo que ha causado. Hay mucha sobrepoblación y por eso no tendré hijos. Y sigo leyendo la nota. Aunque la ley permite 3 hijos, la adopción de esta medida ha sido limitada por factores, ¿qué cosa? Económicos y culturales. Son muchos chinos mostrando poco entusiasmo por tener más hijos debido a los altos costos y prioridades laborales.
¿En qué se enfocan? En eso, en eso. Ahora, hermanos, pero mire lo que Dios dijo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vean esa frase, llenad la tierra. Es voluntad de Dios, el plan divino de Dios. Llenad la tierra y sojuzgarla. Bueno, hay quien dice, no, es que yo no quiero tener hijos. Punto, no quiero tener hijos. Vamos a ver qué es lo que Dios dice referente a matrimonios y aún cristianos que dicen, yo no quiero tener hijos. Bueno, mire lo que dice el Salmo 127, 3 al 5. Vamos a confrontar esta idea con lo que Dios piensa y dice. Salmo 127, 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, dicen otras traducciones como la Dios habla hoy, de grande valor, de grande estima, el fruto del vientre. Vea eso lo que Dios dice y piensa. Para Dios son muy importantes y valiosos los hijos. Ahora, sigamos leyendo el verso 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mire el verso 5. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Macarios, dichoso, feliz. El hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De quiénes? De los hijos. No será avergonzado. Pero ¿sabe qué decía la sociedad en los años, aún los 80s y 90s mayormente? Cuando decía, ¿cuántos hijos tienes? 10. ¿Sabe qué decían ellos? No querían, a veces no querían contestar cuántos hijos, porque se avergonzaban. Y hoy en día no ha subido la planificación. ¿De dónde se originó la planificación? ¿En la mente de la Biblia de Dios? No, de un movimiento feminista, económico. Hermanos, otra vez lo leo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Déjeme le cuento rápidamente un paréntesis. Yo no sabía que esto era de grande bendición tener hijos. Gracias a Dios le doy por ser de una familia de 12, que gracias a Dios mi padre mantuvo esa filosofía de lo que Dios me manda, y les digo rápidamente por qué. Un día yo descubrí estudiando la Biblia y con hermanos de este país que han enseñado de esto mucho, gracias a Dios por ellos. ¿Qué cosa, hermanos? Que más bien mi padre pudo honrar a nuestro Dios, aparte de ser bautizado y fiel, pudo honrar al Señor ayudando y sirviendo en su causa de la evangelización del mundo, de la salvación de las almas. ¿Cómo? ¿Y sabe que es posible que él no se dio cuenta? Estoy hablando acerca de eso, aunque creo que un día le dije yo. ¿Sabe? Mire, hermanos, puedo contar, así como le explico, más de 5 iglesias locales en las cuales, esposas de mis cuñados que predican, sobrinas que apoyan a predicadores, ¿ok? Hermanos míos, hermanas mías y cuñados, etcétera. Gracias a Dios podemos influir en eso. Es increíble. Mientras que piensa aquellos que no quieren un hijo, ¿piensan en qué? ¿En ellos? ¿O piensan en Dios? Honrarle y glorificarle, formando hijos para que lleguen el evangelio más adelante, para que influyan en iglesias locales, en la salvación de otras almas. Piensen en eso. Ahora, hermanos, 1 Timoteo 2:15, referente a los que dicen, yo no quiero hijos. Dice el verso 15 acerca de la mujer, pero se salvará engendrando hijos, porque la mujer no le permitió Dios enseñar en el púlpito, pero se salvará engendrando hijos. Dice la versión, Nueva Traducción Biblia, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos. 1 Timoteo 2:15. Y obviamente no habla en una forma absoluta de que si tienen hijos ya son salvos. No, es acompañada de prepararlos, disciplinarlos, formarlos, etcétera, etcétera. Claro que sí. Así que, hermanos, sigamos. ¿Qué piensa Dios de todo esto? Bueno, alguien me dijo, es que no quiero traer hijos a sufrir este mundo. Solo uno para darle todo lo que yo no tuve. ¿De dónde lo sacó? ¿De algún texto de la Biblia? No, no. De la formación que recibió de la sociedad, anuncios, repeticiones de unos y otros que provienen de este movimiento, de estos movimientos modernistas, hermanos. Así que
la pregunta aquí es, hermanos, ¿cuál es el enfoque en realidad del movimiento? Miren, modernista, feminista, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el enfoque? ¿El asunto espiritual o el valor material? Piensen esto. Miren lo que Dios dice. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué aplica aquí? ¿Qué es más valioso, hermanos? ¿Qué es más valioso? Sentido común, sentido común. Proverbios 4:20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Como decía, el sentido común, ¿qué es más importante? 1 Corintios 9:11. Si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. ¿Qué es más? ¿Qué es más sentido común? Hermanos, la verdad absoluta es que el modernismo, el movimiento feminista, etcétera, etcétera, no están enfocados en educar hijos espiritualmente, prepararlos para Dios y para su honra. Están mirando lo económico. Esa es la realidad. No hay textos como fundamento para esas teorías modernistas. Sin embargo, lamentablemente muchos las han adaptado como una regla de pensar y de juzgar respecto a familias, respecto a los hijos, etcétera. Vamos a ir terminando, hermanos, parando por esta ocasión aquí en este estudio bíblico. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Ojalá hayamos hablado en nuestro corazón, en nuestras mentes para antes, porque en la siguiente clase miraremos primeramente Dios, que a pesar de estas retos, estos obstáculos, pudiéramos llamarle así, realmente es posible. La pregunta es cómo, lo miramos en la siguiente clase. Tenemos un gran reto ante nosotros. Hay hermanos que están delante de nosotros en la historia de su evangelización, sí. En organización, sí. Experiencia en entrenar familias, así es, hermanos. Así es. Si alguien cierra la mente, escuchen bien lo que voy a decir. Pablo dijo en una de sus cartas que busque la paz y la siga con los de corazón limpio y invocan en nombre del Señor. Le explico una cosa, sentido común. Si usted en la iglesia ve hermanos fieles, de buen testimonio, que saben Biblia, saben dirigir a sus hijos, saben tratar bien a su esposa. Por otro lado, ve otra familia que no son buenos hijos, no es de buen testimonio el hermano, no sabe Biblia e ignora mucho y no es muy buen ejemplo. La pregunta es para usted, ¿qué elegiría seguir? ¿A quién imitaría? Ahora, no digamos que Pablo no dijo y recomendó escrituralmente que imitemos hermanos e inclusive iglesias en el Nuevo Testamento. ¿A quién imitaría? Sentido común. Sentido común. Y no estamos menospreciando ni juzgando. No, ese no es el punto. El punto es, queremos realmente, hermano, lograr las cosas para honrar al Señor. Esa es la pregunta. Si hay hermanos con más experiencia e iglesias con más experiencia, ¿por qué no preguntaros lo que yo, servidor, hice? Preguntar, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo se le hace? Eso es de humildes. ¿Cómo y qué debo cambiar para lograr? Si hasta la herramienta que está usando, el método que está usando hasta hoy no funciona, ¿por qué seguirlo usando? ¿Por qué seguirlo usando? Gracias a Dios, hermanos, por los predicadores en nuestro país de México, que ellos nos enseñaron, nosotros muchos recibimos el evangelio por boca de ellos, pero la realidad es que ellos no recibieron el mejor entrenamiento en la materia. Esa es la realidad. ¿En cuanto a qué materia? Preparar hijos, dirigir matrimonios fuertes. Si eso fuese, habría muchos matrimonios fuertes y había muchas iglesias con ancianos, ya que las iglesias se forman con familias fuertes y buenos líderes. Esa es la realidad, pero gracias a Dios por ellos. La influencia modernista, otro obstáculo. Ya está en la mente de muchos hijos.
de muchos hijos. Así que, hermanos, a querer cambiar esto. Créanme, no hay también algunos temas allí en la página web que me llama la atención acerca de estos movimientos y más con estudios más amplios. He tratado de explicar de una forma general lo más ampliamente posible, aunque no es un gran reto hacerlo en unos 30, 40 minutos. Así que tenemos un gran reto frente a nosotros, pero gracias a Dios, hermanos, y esta es la buena noticia, y a su ayuda podemos lograrlo. Todo es posible. Tenemos su palabra, es una guía que no falla. Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Podemos lograrlo. La historia nos ayuda en gran manera para saber hacia dónde nos dirigimos. Hay una frase, y la repetiré muchas veces: quien ignora la historia está destinado a repetirla. Si ignora de la apostasía, está destinado a apostatar. Si ignora cómo, hermano, las cosas se pueden lograr, está destinado al fracaso. Si podemos nosotros revisar la historia, podemos acercarnos a hermanos, o iglesias que nos muestren el camino, entonces, hermanos, las cosas son posibles. Gracias a la ayuda de Dios y su palabra, como decía, que no falla. En la siguiente clase veremos una idea general de cómo formar familias fuertes. Vamos a ir al punto en la próxima clase. Bien, tenemos muchos retos frente a nosotros. Hay cosas contrarias, pero aún así queremos intentarlo, queremos hacerlo. Bien, ¿qué debo hacer? Serán preguntas que serán contestadas. ¿Qué debo hacer para ayudar a mis hermanos que están casados, para mis hermanas que son madres, para ayudar a cómo dirigir sus hijos, cómo dirigir su hogar? Porque una iglesia, hermanos, si no va al cimiento, a las familias, difícilmente logrará las metas que siguen después de estas. Que Dios nos ayude, hermanos, a lograrlo. Es mi oración. Dios les bendiga ricamente.